Una mañana de sol, risas que rebotan en azulejos, silbatos y el olor familiar a cloro. 10 niños forman fila, una gorra roja se ajusta con manos pequeñas. La profesora Valentina toma aire, anota nombres, levanta la vista. El niño salta, una burbuja grande, 2 pequeñas. Silencio. El agua queda lisa como vidrio. Nadie grita al principio. Las cámaras miran, pero no recuerdan. La escuela respira hondo y guarda el aire. Desde entonces, todo es un eco bajo la superficie. El lunes comenzó con un cielo claro y un calor amable que hacía brillar el techo de lámina sobre la alberca techada. Valentina llegó temprano. Abrió el candado oxidado del portón lateral, prendió las turbinas y dejó que el olor a cloro empapara el aire. Conocía esa rutina de memoria. Revisar escaleras, contar tablas de flotación, observar las líneas negras del piso que parecían apuntar hacia un centro invisible. Los niños entraron en tropel, arrastrando sandalias que tosían contra el piso húmedo. Tomás, de 8 años, se quedó a un lado ajustándose la gorra roja. Tenía una serenidad alegre que a Valentina le gustaba. Siempre escuchaba, siempre esperaba turno. Ella pasó lista con voz firme y una paciencia medida por años de repeticiones. Tomás R. respondió con un gesto tímido, levantando apenas la mano, y Valentina anotó una palomita junto a su nombre. Primero, respiración, dijo. Despacio, sin prisa. El agua siempre devuelve lo que recibe. El grupo se alineó en el borde. Uno por uno, saltaban, hacían burbujas, salían tosiendo risas. La superficie se llenaba de ondas que chocaban con el rombo azul pintado en el fondo. Cuando tocó el turno de Tomás, Valentina sopló el silbato. Tomás dio un paso, otro, apretó los labios como si guardara un secreto y se dejó caer. Una burbuja grande estalló y luego 2 pequeñas corrieron hacia el carril 4. Valentina bajó la vista al cronómetro, un reflejo mecánico, y al alzar de nuevo la mirada, la fila seguía ahí. Las ondas seguían ahí, pero Tomás no. Estaba. Solo agua. Agua lisa. Una línea de mosaicos que no parpadeaba. Tomás, dijo sin que nadie respondiera. No hubo histeria inmediata. Hubo silencio. Un silencio tan tenso que hasta el silbato colgado en su cuello pareció detenerse. La reacción llegó un segundo después como el eco de un golpe. Valentina se lanzó al agua con un clavado limpio que hirió la superficie y se disolvió en estelas. Recorrió el carril, tocó el piso con la punta de los dedos. Mosaico frío, liso, ninguna mano. Subió. ¡Por aire!, gritó a los otros niños que se sentaran en la banca. Pitó 2 veces, el código de emergencia que habían ensayado 1000 veces y nunca usado de verdad. El conserje Hugo irrumpió por la puerta con un manojo de llaves que tintineó nervioso. ¿Se cayó alguien?, preguntó, pero Valentina ya estaba yendo y viniendo en largos desesperados. Otro profesor llegó, luego la secretaria de primaria, luego las miradas de pasillo que no entienden y por eso apuran el paso. Cortaron la bomba, cerraron el acceso, revisaron el cuarto de filtros. Drenajes, dijo Hugo, y Valentina se aferró a la escalera mientras él abría rejillas con las manos temblorosas. Nada. En el agua no había nada, ni una toalla hundida, ni un juguete, ni esa gorra roja que tendría que flotar como una señal. «Las cámaras», dijo la secretaria. «En dirección ya están viendo». Valentina subió con los pies pesados. En la oficina, una pantalla mostraba 4 cuadros fijos: pasillo, acceso, gradería, espejo de agua. En el de la alberca el momento era nítido. Fila de niños, Valentina al borde, Tomás da un paso, salta. La salpicadura. Luego una banda gris se arrastró sobre la imagen y cuando volvió, había solo agua quieta. El reloj en la esquina marcaba 9:17 y después 9:23, como si esos 6 minutos hubieran sido tragados. «Debe ser un fallo», dijo alguien, con esa voz adulta que intenta dominar la física con frases. «Debe ser». Valentina notó su propia mano. Temblaba, pero no por frío. La certeza más sorda, más primitiva le decía que había mirado el punto exacto, el centro exacto,
y que no había distracción posible. Tomás había entrado, y al salir, el mundo decidió no verlo. «Sigan buscando», dijo sin aire. «No paren». La policía llegó en menos de 20 minutos, pero el tiempo ya estaba roto. Una oficial joven hizo preguntas con un cuaderno impecable y gestos lentos, como si cualquier movimiento brusco pudiera quebrar una versión frágil de los hechos. Valentina repitió: fila, turno, salto, burbuja, vacío. Lo dijo sin adornos, como reza quien teme traicionar un recuerdo. Inspeccionaron la instalación, rejillas con tornillos firmes, ductos que solo admitían hojas y monedas, puertas interiores sin marcas de forzado. El cuarto de bombas, caliente y metálico, vibraba con un zumbido suave. Los tubos pintados de verde tenían etiquetas viejas que el cloro había ido borrando. Hugo juró que todo estaba en regla. «Aquí no se pierde nada», aseguró, mientras evitaba mirar a Valentina. «Aquí todo vuelve». Los padres de Tomás fueron avisados. Valentina no quiso pensar en cómo sonaría ese teléfono del otro lado, en manos de alguien que había enviado a su hijo a una clase segura. Se obligó a sostener la mirada de la oficial. «¿Y la lista?», preguntó la joven. Valentina buscó su tabla. La fila de nombres estaba marcada con tinta negra. Tomás R. Tenía la palomita y abajo la hora de ingreso, 8:55. Gorro rojo, había añadido por costumbre, detalle útil para la vigilancia. El bolígrafo dejó una mancha, como si también dudara. Llevaron perros rastreadores que olfatearon el borde, las bancas, el pasillo, la salida hacia el patio. Se detuvieron frente a los casilleros de aluminio. Uno de ellos, el 28, estaba entreabierto, pero Valentina recordaba haberlo visto cerrado esa mañana. La oficial lo abrió despacio. Dentro, perfectamente doblada, estaba una toalla azul sin humedad y sobre ella una gorra roja seca. «Eso no puede estar aquí», murmuró Valentina. Había visto a Tomás ajustar esa misma gorra en el borde de la alberca. Había sentido la tensión de las tiras en las manos del niño. «¿Está segura?», preguntó la oficial. Segura no era la palabra. Había una certeza que se ubicaba más abajo, en un lugar sin lenguaje. Valentina asintió. El sonido lejano de la turbina apagada hacía que la escuela pareciera contener el aliento. Y, en ese silencio, el reloj de pared en la oficina dio una hora indebida. 9:19, otra vez. Los testimonios fueron un rompecabezas armado con piezas que parecían pertenecer a juegos distintos. 2 niños dijeron haber visto a Tomás nadar hasta la línea de mosaicos oscuros, donde el agua se ve más profunda, y luego perderlo en las ondas. Una niña aseguró haber oído un silbido, pero no de superficie, sino adentro del agua, como cuando se tapa la concha del mar en el oído. Un profesor de matemáticas que pasaba por el pasillo dijo que vio a Valentina tirarse 2 veces, no una. Valentina no recordaba haber salido entre medias. La directora, con un traje claro y una voz entrenada para la calma, habló de protocolos, de seguros, de cooperación absoluta. Las cámaras tuvieron un salto de cuadro por un microcorte eléctrico, explicó, mostrando un reporte impreso con fecha del mes pasado. El técnico, encogido detrás, asentía sin hablar. La oficial joven pidió el historial. Fallas previas, reportes, reparaciones. El expediente era más delgado de lo esperado. Los papás comenzaron a llegar en grupos apretados, trayendo preguntas que sonaban a acusación aunque fueran legítimas. ¿Quién cuida? ¿Quién responde? ¿Quién miró a otro lado? Valentina se sentó un instante en la banca de azulejos, los pies descalzos, aún húmedos. Un recuerdo cualquiera apareció sin permiso. El primer día que enseñó a sumergir, años atrás había dicho: «El agua aprende tu forma», y un niño se rió porque creyó que era una broma. Ahora esa frase regresaba como un error. ¿Y si el agua había aprendido algo que no debía? Hugo le entregó un vaso de plástico con agua, ironía áspera, y un papel arrugado. «Lo hallé en el cuarto de bombas», dijo. «Quizá no sirve, pero…» Era un dibujo infantil, hecho con plumón azul, de una alberca con líneas negras y una especie de círculo roto en el centro, como un ojo.
En una esquina un reloj con la aguja de los minutos clavada en el número 3. ¿De quién es?, preguntó Valentina. Hugo alzó los hombros. A veces guardamos trabajos de los chicos en las cajas del viejo almacén, dijo. Tal vez se traspapeló. Valentina pasó el dedo por el círculo roto. La tinta se quedaba en la yema como si no hubiera secado del todo. Pensó en la banda gris de la grabación, en el casillero 28, en las palabras de la niña, un silbido desde adentro. Sintió que el día había dejado de avanzar y que todo giraba fijo alrededor de las 9:19. Cuando cerraron la escuela por razones de seguridad, el silencio tomó otra forma. Ya no era expectante, era pesado, casi doméstico. Valentina volvió a la alberca con la oficial y un perito. El agua estaba inmóvil bajo los reflectores apagados. El techo mostraba manchas de humedad que parecían mapas. El cuarto de bombas, al que poca gente entraba, exhalaba un calor agrio. Tubos, válvulas, un manómetro que titilaba con pereza. Hugo había dejado la puerta abierta y una linterna en el borde. «Aquí abajo hay un túnel de servicio», dijo el perito. «Va hacia el desagüe principal y luego a un colector atrás del gimnasio. Nadie podría pasar por ahí. Es angosto y tiene rejas cada 2 metros». Valentina iluminó el piso. Había huellas recientes, de suela lisa y otra con dibujo en espiga. «¿Las suyas?», preguntó. El perito negó. Hugo, que se había mantenido en el marco, tartamudeó algo sobre mantenimiento nocturno. «Yo no entro solo», dijo. «Las llaves del candado se las lleva siempre la dirección». El candado colgaba en el anillo, cerrado pero sin llave. Valentina lo tocó y notó una holgura que no debía estar. Un cierre nuevo en un metal viejo. «Aquí todo vuelve», había dicho Hugo. «Aquí», pensó ella, «también hay cosas que cambian sin permiso». Esa tarde, al ordenar los casilleros, Valentina halló de nuevo el 28. Cerrado, ahora sí. Puso el oído contra el metal. Nada. Abrió con la llave maestra. La toalla azul estaba húmeda, como si recién la hubieran colgado. La gorra roja no estaba. No encontró calma en casa. El celular vibró a medianoche. Un número desconocido envió un mensaje corto. «El agua aprende». 2 palabras que la devolvieron, despierta, a la orilla ficticia donde Tomás tendría que estar sentado pateando el aire. Recordó una filtración vieja reportada el verano pasado, un hilo que aparecía y desaparecía en la junta de los mosaicos del carril 4. Recordó haberla tocado con el pie y sentir, en vez de frío, una especie de pulso, como si algo respirara debajo de la piscina. A las 2:07, incapaz de dormir, tomó las llaves. Si la verdad se escondía en una grieta, no iba a esperar a la mañana para pedirle permiso. La escuela de noche era otro edificio, hecho de sombras que no pertenecían a los objetos. Valentina atravesó el patio con la linterna pegada al pecho, como si la luz fuera también un amuleto. La alberca, bajo las lámparas de emergencia, tenía un brillo apagado, verdoso. A cada paso, los azulejos devolvían su reflejo en pedazos y la bóveda del techo retumbaba con el eco mínimo de sus sandalias. Abrió el cuarto de bombas. El aire caliente salió como un suspiro largo. Apagó la turbina principal. La vibración del piso hizo una pausa, y en esa pausa, Valentina oyó algo más. Goteos que parecían organizarse en un ritmo. 3 gotas, silencio. 2 gotas, silencio. 3 gotas. Como un código mal aprendido. Bajó por el túnel de servicio. Un pasillo estrecho de concreto con cables sujetados por grapas viejas. A la derecha, una puerta de lámina con la pintura levantada. A la izquierda, válvulas con números borrados. En el suelo, un folder amarillo, manchado en una esquina, descansaba bajo una estantería. Valentina lo abrió. Reportes de 1900. Incidentes menores, firmados por la directora. Fechas dispersas, años anteriores. Alumno presenta mareo en carril 2. Resbalón en escalera norte. Objeto no identificado, obstruye rejilla, retirado sin riesgo. Una hoja llamó su atención. Ensayo de evacuación. Cámaras sufren microcortes por interferencia eléctrica. Recomendado,
Reemplazo. Nadie había reemplazado nada. El goteo continuaba, y al fondo del túnel, una rejilla cuadrada lanzaba una corriente de aire frío que olía a metal, mojado. Valentina acercó la linterna. En los barrotes, atascado como un insecto en ámbar, había un retazo de cinta azul idéntica a la correa de un reloj infantil. Retrocedió con cuidado. Subió a la alberca. El agua, inmóvil, parecía más espesa. La superficie devolvió su figura y por un instante la multiplicó. 2 Valentinas superpuestas con un desfasaje mínimo. Parpadeó y volvió a ser una. Recordó el dibujo con el círculo roto en el centro y se le ocurrió, con una claridad que daba miedo, que tal vez el fondo no era un fondo, sino una puerta que a veces se abría del ancho de un minuto. El celular vibró otra vez. «No la vacíes», decía el mensaje anónimo. Ella miró las válvulas. Si el agua aprendía, quizá también podía desaprender o recordar. «Perdóname, Tomás», dijo en voz baja como si eso pudiera viajar. A las 3:12, Valentina decidió bajar el nivel del agua. Giró lentamente la válvula de desagüe secundario. El sonido del flujo la sobresaltó. Un rugido remoto que a ratos parecía voz. La superficie descendía en centímetros. Las líneas negras del fondo se volvían más nítidas. La luz de emergencia parpadeó 2 veces y quedó fija. En esa penumbra, el mosaico del centro, un rombo que había visto 1000 veces sin mirar, mostró otra cosa, un patrón circular apenas perceptible, con una grieta que cruzaba como una sonrisa torcida. El teléfono fijo del cuarto de bombas sonó una vez. Un tono seco. Valentina lo ignoró. En su radio personal, olvidado desde los simulacros, un chisporroteo cobró forma. «Valen», dijo una voz tenue, infantil. «Aquí». Se le heló la piel. «Tomás». «Aquí», repitió la voz, arrastrando la última sílaba. Luego silencio. Corrió al borde y habló al agua como si fuera una ventana. Le contó lo que hacía. Le dijo que no se moviera, que iba a abrir otra válvula para vaciar más rápido. Mientras giraba la palanca, la puerta metálica de la alberca se cerró de golpe con un golpe de aire. La manija no cedía. Llamó a Hugo, a la oficial, a quien fuera. No había señal. El agua, bajando, comenzó a respirar. Subía y bajaba en oleajes mínimos que no respondían a ninguna fuerza visible. Valentina vio, o creyó ver, la sombra de un niño en la superficie, justo donde el rombo se abría. No era cuerpo, era un contorno hecho de reflejo. «Aquí», repitió ella devolviendo la palabra. El cronómetro de su cuello marcaba 3:19 y se detuvo. La grieta del mosaico pareció dilatarse 1 milímetro, suficiente para que el goteo del túnel adoptara un nuevo ritmo. 3:19. Valentina recordó el dibujo, el reloj, la banda gris en la grabación. Se preguntó si existían minutos que se doblan como papel y guardan cosas dentro. «Perdóname», dijo otra vez. «No te suelto». Abrió la última válvula que sabía accionar. El rugido creció. El agua comenzó a girar con un remolino discreto, centrado en el círculo apenas visible. En el radio, la estática se quebró. Un silbido largo, reconocible, idéntico al que ella tocaba en clase. Luego una risa que no era burla ni alegría. Era una forma de existir por un segundo. El remolino no era violento, era claro, como una decisión. Valentina se quitó las sandalias y se sentó en el borde, las piernas en el agua que ya no llegaba a cubrir la línea del pecho en el mosaico. La puerta seguía trabada. El techo devolvía un zumbido bajo, constante. En el centro la grieta estaba abierta lo justo para parecer boca. No había succión fuerte, había un latido. «Tomás», dijo conteniendo el temblor, «si estás ahí, dame una señal». El radio chasqueó y se oyó el golpecito de un dedo contra plástico, cercano, como si el aparato estuviera bajo agua, a centímetros. «Aquí», repitió la voz más nítida, y el silbato colgado en su cuello vibró apenas, sin viento. Valentina hizo algo que luego le costaría explicar. Silbó, 2 notas cortas y una larga, el código para «seguime al borde». El remolino respondió con un giro más amplio. Sobre la superficie se formó la silueta reflejada de un niño que se apoyaba en la escalera, pero la escalera estaba a 3 metros, de distancia.
Era un espejo mal hecho, un eco visual. Giró la rueda de vaciado principal. No sabía si debía. El mensaje decía que no, pero la alternativa era dejar el agua intacta como un secreto. El nivel bajó en una cascada interna. El círculo mostró su dibujo completo. Un anillo de mosaicos ligeramente más claros, con el centro distinto al resto, como si fuera otra pieza, otro material. La voz en el radio dijo, «No, apenas un hilo. No la vacíes». Valentina se detuvo, cerró a medias. «Dime, ¿cómo?», susurró. «Dime qué hago». La superficie tembló. Aparecieron dos burbujas grandes, luego una serie de pequeñas que trazaron un camino recto hasta la pared norte, donde la unión de mosaicos tenía la vieja filtración. La luz parpadeó por un segundo, y en esa sombra breve Valentina creyó ver una mano en el brillo, no en el agua. Una mano cuya existencia dependía de su mirada. «Aquí», dijo, pero la palabra ya no parecía suficiente. Se arrodilló, tocó el mosaico del centro. No estaba frío. Tenía la temperatura de una palma humana, y latía así, con la cadencia obstinada de un corazón que, en otro lugar, insistía en seguir. Cuando llegó el amanecer, la puerta se destrabó sola, como si el edificio hubiera cambiado de opinión. Hugo entró con ojos desorbitados y la directora detrás, maquillada de urgencia. Valentina, empapada hasta las rodillas, explicó sin adornos. El nivel bajado, la voz, el remolino manso, el centro distinto. Fue para intentar traerlo, dijo. Nadie la interrumpió. Las autoridades regresaron con más peritos. Vaciaron lo que quedaba. El fondo quedó expuesto. Un mosaico que de cerca era menos perfecto. En el centro, la pieza distinta se notaba ahora con la luz del día. No era cerámica, era una tapa metálica pintada, con la pintura desgastada. «No figura en los planos», dijo un ingeniero extrañado. Aflojaron tornillos que parecían nuevos. Debajo, un espacio seco, un hueco con paredes lisas que no conectaba con ningún ducto conocido. No había cuerpo, no había ropa, no había nada salvo un reloj infantil con correa azul detenido a las 9:19, apoyado como si alguien lo hubiera colocado con cuidado. Valentina lo miró largo rato, sin tocarlo. El perito lo recogió con pinzas y lo guardó en una bolsa. «Sin evidencia de delito», murmuró alguien, y la frase volvió a hacer añicos el tiempo. La directora intentó una conferencia. Hablaron de colaboración, de expertos externos, de que la seguridad era la prioridad. La oficial joven, la del cuaderno impecable, se acercó a Valentina. «Usted escuchó algo», dijo sin acento de juicio. «Escuché a alguien», respondió, «y no sé cómo escribir eso en un reporte». Suspendieron a la directora por omisiones en los mantenimientos. Hugo renunció un día después sin despedirse. Los papás de la escuela hicieron cadenas de oración discretas, sin decirlo fuerte para no sentirse ridículos. En la cancha, los niños repetían el nombre de Tomás como si fuera un juego que no debían jugar, y se callaban al ver a Valentina. Ella volvió de noche, una vez más, a mirar la oquedad del centro. El agua, ahora ausente, había dejado una marca en los azulejos como un anillo pálido. Encendió la turbina y el eco del cuarto de bombas sonó hueco. «Aquí no se pierde nada», resonó la voz de Hugo en su memoria. Pero había algo perdido, y ese algo seguía hablando con silencios. Reabrieron la escuela una semana después, con la alberca clausurada por tiempo indefinido. Colocaron una lona azul tensa sobre el vaso vacío, asegurada con bandas que parecían cinchos de equipaje. En la puerta un letrero: «Acceso restringido». Valentina pasó por ahí como se pasa por la casa de alguien que ya no está, con respeto y con el pensamiento alerta a cualquier ruido. En su bolsillo llevaba la gorra roja que, según todos, no podía haber estado en el casillero. No sabía si era la de Tomás o una burla de la lógica. La dejó sobre la banca, donde los niños esperaban su turno los lunes a las 9:00. La tela, al tocar el mosaico, se arrugó con un pliegue que dibujó una semiluna. Un niño nuevo de primero se acercó curioso. «Profe, ¿quién es Tomás?», preguntó sin malicia, apenas con esa necesidad de ponerle rostro a un rumor. Valentina buscó palabras que no abrieran heridas ni cerraran preguntas.
Alguien que aún estamos esperando, dijo y se sorprendió de la exactitud de la frase. En la oficina, la oficial joven le devolvió una copia del expediente. Por si recuerda algo más, dijo. Valentina guardó el folder junto al dibujo del círculo roto y el reloj detenido a 9:19, fotocopiado en papel común. El celular, en silencio desde la madrugada del remolino, vibró una vez sin mostrar notificación. Un eco eléctrico. Esa tarde, mientras cerraba, oyó un chapoteo largo, imposible, detrás de la lona. Corrió. Contuvo el impulso de arrancarla. Apoyó la mano sobre el plástico tenso. Estaba tibio. Del otro lado, una gota golpeó la lona desde adentro, una sola, y rodó despacio hasta el borde, donde colgaba el listón azul de la correa, de un reloj que no estaba ahí. Aquí, susurró ella, no para invocar, sino para reconocer. Dejó el silbato sobre la gorra roja, cruzados como signos. Apagó las luces. El olor a cloro, sin agua, era una memoria persistente. Tal vez, pensó mientras cerraba, lo único que el agua hace es guardar. Guarda lo que uno le entrega, guarda las horas, guarda las palabras mal dichas. Y quizá, cuando nadie mira, intenta devolverlo. Al salir al patio, el viento movió apenas el letrero de acceso restringido. Cayó una hoja sobre la rejilla del desagüe y se quedó ahí, quieta. Valentina no la recogió. Se permitió creer, solo por esa noche, que algunas puertas pueden abrirse del ancho de un minuto y que hay manos pequeñas aprendiendo el camino de vuelta, y que, mientras tanto, la escuela respira hondo y guarda el aire.